Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti. La Iglesia de Cristo y Encuentro Nacional de Predicadores Colombia te invitan a Alimento para el Alma del Siervo. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Hola a todos, agradecido estoy con Dios por darme esta gran oportunidad y también con el Comité Nacional de Predicadores Dejando Huellas, quienes me extendieron esta invitación. En estos momentos, con un tema titulado Joven como Jesús. Para nadie es un secreto que Jesús es un ejemplo de vida para todos, más para nosotros jóvenes, quienes queremos llegar a su medida, a su estatura y a su plenitud, quienes queremos lograr pensar como Cristo pensó, a actuar como Él lo hizo, a expresarnos así como Él. Pero muchos no saben cómo lograrlo. Vamos a ver esto a lo largo de este mensaje. Pero también quiero enfatizar en cómo vivir una vida piadosa, así como Cristo lo hizo en medio de una generación perversa. Vamos a mirar algunos puntos que nos ayudarán a lograr esto que queremos, ser como Jesús. Y lo primero que debemos hacer es declarar el cuerpo muerto para el pecado, no usar nuestro cuerpo, nuestros miembros para el pecado. Vamos a Romanos 6, del 11 al 13. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Solamente cuando declaras tu cuerpo muerto para el pecado, eres capaz de vivir plenamente para Dios, no antes. Solo cuando eres capaz de declararlo muerto para el pecado. No dejes que el pecado reine en ti, reine en tu vida, para que puedas servir a Dios y nada ni nadie te lo impida. El pecado impide que tú le sirvas a Dios como es digno, porque el pecado te aleja de Dios, el pecado te aleja de Él y no deja que tú seas como Cristo. Y no pienses, no imagines que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, acercarte a Dios y al mismo tiempo acercarte al pecado. No puedes, porque uno te aleja del otro. El pecado te aleja de Dios y Dios te aleja del pecado. Los miembros de tu cuerpo son instrumentos y es tu decisión para qué usarlos. Usarlos para Dios o usarlos para el pecado. Usarlos para la iniquidad o usarlos como instrumentos de justicia. Es tu decisión y tú decides a quién presentarlo. Te aconsejo, preséntalos para Dios, porque Dios da mejores recompensas. También debes tener en cuenta vivir por el Espíritu. Todo joven que quiere ser como Jesús debe vivir por el Espíritu. Vamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Cuando vives por el Espíritu, no satisfaces el deseo de tu carne, pero es tu decisión. Y es muy importante esta decisión, ya que si tú no eliges vivir por el Espíritu, te estás alejando cada vez más de Dios. Y ten en cuenta estos pequeños puntos que te ayudarán a tomar la decisión. El deseo de la carne te aleja de Dios. El fruto del Espíritu te acerca a Dios. Los deseos de la carne son pasajeros. El fruto del Espíritu es eterno. No hay ninguna relación en ellos. En la carne, los deseos de la carne y el fruto del Espíritu, no hay ninguna relación. Y en los versículos 19, 20 y 21 hay una pequeña lista de lo que son los deseos de la carne. Vamos a leerlos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, lascivia, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso, con uno que cometas de eso, te está alejando de Dios. Pero también nos deja el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que nos acerca cada vez más a Dios. Cuando estés a punto de cometer uno de estos actos impuros, de cometer un pecado de estos, piensa, imagina lo que dice en 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Si tú haces la voluntad de Dios, vas a permanecer para siempre. Si tú haces lo que Dios quiere, lo que Dios te manda, Él te va a dar moradas celestiales. Si tú haces como Dios quiere, entonces Él te va a recompensar muy bien. Los deseos de la carne no tienen ninguna recompensa, simplemente porque son pasajeros, no te llevan a nada. En los versos 22 y 23 nos muestra lo que son los frutos, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ellas son eternas. Ellas siempre están. Además de eso, por ellas es que Dios te da una buena recompensa, el cielo. Ahora quiero hacerte una pregunta. Quiero que imagines, quiero que te preguntes a ti mismo si tú eres de Jesús. Detén el video un momento para que respondas en el tiempo que tú creas necesario. ¿Eres de Jesús? Gálatas 5:24 nos da esa respuesta. Nos dice quiénes son de Jesús. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Todo aquel que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, entonces es de Cristo, es de Jesús y se acerca cada día más a Él. Pero ten en cuenta el punto anterior. Ten en cuenta que debes hacer morir tu cuerpo para el pecado. No debes usar tus miembros para el pecado, pero usarlos para Dios. De nada sirve que tú declares tu cuerpo muerto para el pecado, pero no servirle a Dios. No te sirve de nada. Lo que te acerca a Dios es el servicio a Él. Es cuánto
estás dispuesto a acercarte a Él. Y la mejor forma de acercarte a Dios es evitar el pecado y servirle a Dios. Servirle en todo momento. También debes incluirte en los asuntos de Dios. Vamos a Lucas 2:49. Y dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto era cuando Jesús tenía 12 años, que se les perdió a sus padres, lo buscaron por todos lados y por último lo buscaron en el templo. Volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el templo en medio de los doctores de la ley. Estaba en el templo con los doctores de la ley, preguntándoles, escuchándoles, y él también haciendo lo mismo. Y eso lo dicen en el 45 y 46. Entonces, si tú quieres acercarte a Dios, debes incluirte en sus asuntos. Como dije anteriormente, servirle. Debes estar dispuesto, motivado en todo momento a aprender. Y no solamente a aprender, sino a enseñar lo que tú sabes. Aprendes y enseñas. Y esa es una forma de servirle a Dios. Cristo venció todo obstáculo porque Él quiso aprender cada vez más y quiso servirle a Dios. Cada vez que Él servía a Dios, se acercaba más y más a Él y su relación se estrechaba cada vez más. Y lo mismo sucede con nosotros. Si tú te quieres acercar más y más a Dios, entonces sírvele cada día. Cada día sírvele como Él quiere que le sirvas. Si tú le sirves a Dios, te vas a alejar del pecado. Inclúyete en sus asuntos, inclúyete en su servicio, inclúyete en todo lo que tenga que ver con Dios, para que tu relación con Él pueda ser cada día más estrecha y llegue a ser como la relación que tuvo Jesús con su Padre Celestial, que es el mismo Padre que nosotros tenemos, Dios. Si tú quieres alcanzar las moradas celestiales, vive una vida piadosa en esta generación perversa. ¿Cómo lo vas a lograr? Ya lo sabes. Muere al pecado. Declara tu cuerpo muerto para el pecado. Vive en el Espíritu e inclúyete en los asuntos de Dios. Sírvele cada día más, porque eso te llevará a acercarte a Él cada día más. Dios te bendiga. Háblame, Señor, guíame. Síguenos por YouTube y Quiero ser Facebook. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad. Exaltar tu nombre.